Mi nombre es Jonathan Rivas, de profesión soy cocinero, pero de vocación soy agricultor. Y hace un par de años vengo trabajando el tema de la agricultura orgánica de la mano en la cocina de la fermentación de alimentos. Específicamente me interesa mucho la fermentación en general, pero el tema de las bebidas fermentadas. Y venimos haciendo un trabajo desde la agricultura, nos interesa mucho el tema de la soberanía, partiendo desde la semilla, cuestionarnos la semilla, preguntarnos la semilla, también preguntarnos por cuál va a ser el futuro de nuestra alimentación cuando ya por cuestiones no políticas sino climáticas empiecen a escasear un montón de alimentos. Entonces esa es como la pregunta que queremos resolver. O bueno, ese es más que resolver, ese es el motor de nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, básicamente eso. Los Sabores Perdidos es una propuesta que está tratando de hacer transversal el tema de la soberanía alimentaria, trabajando desde la semilla, donde tenemos acá en El Peñol, tenemos un laboratorio de semillas, y en el municipio de Santuario tenemos una finca donde ya sí estamos en una escala mayor, ya ejerciendo el tema de la agricultura, ya con un cultivo grande. En este momento tenemos un cultivo de maíz próximamente a salir, bajo distintos modelos de agricultura, ¿cierto? Hay muchos modelos de agricultura. Nosotros los estamos ensayando, no nos quedamos con ningún modelo, sino que queremos aprender de todo y vamos experimentando. Y ya desde Los Sabores Perdidos estamos esas dos vertientes desde la agricultura, y ya venimos acá con los talleres de fermentación de bebidas y ya estamos desembocando en una propuesta gastronómica con esto pues que estamos trabajando alimentos soberanos que nosotros llamamos. Nosotros tenemos talleres de agricultura orgánica y de fermentación de alimentos. Esas son como las actividades que tenemos para el público o para la comunidad en general. Y hace 15 días pues ya inauguramos nuestro espacio acá en El Peñol, donde ya la idea es que la gente ese trabajo que hemos venido realizando ya lo pruebe en un plato de comida con una historia detrás de lo que estamos haciendo. Entonces ahorita la nueva etapa de Los Sabores Perdidos es empezar a mostrar una propuesta gastronómica alineada con lo que venimos trabajando desde la semilla, con el conocimiento que hemos adquirido de lo que producen nuestros territorios. No somos un proyecto de cocina tradicional colombiana, porque nuestro proyecto es de soberanía alimentaria. Lo que pasa es que estamos utilizando la cocina y la fermentación como excusa para mostrar lo que pasa en el campo. Entonces yo no me ato pues como a ciertas estéticas, sino que yo simplemente todo lo que se pueda cocinar de semilla y se pueda producir en nuestros campos me sirve como insumo para trabajar ya la cocina. Entonces eso es como lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros vendemos pan de yucas, pero se los vendemos allá a proveedores pues como que tienen establecimientos. Tenemos un café en Marinilla, tenemos ahorita un café en El Peñol y pues no un café de nosotros, sino que nosotros somos los proveedores de los pan de yucas, y próximamente un café en Guatapé. Entonces nosotros estamos trabajando con la yuca, me interesa mucho, realizando masas, pan de yucas, las tartaleticas esas que probamos ahorita, trabajando este tipo de masas con alimentos que son muy cotidianos para nosotros. Ese es como el único producto así como para vender que tenemos, ¿cierto? Realmente no, un poco todavía no he tenido la oportunidad como de un intercambio en el tema de la fermentación, no he tenido un intercambio pues como con nadie. Ahorita en el tema de la agricultura en Santuario, como estamos tratando de tecnificar el cultivo y dar otro paso más, no solo de una huerta, un huertero y tener una huertecita, sino que también la pregunta es cómo nos volvemos productores, porque es muy diferente, ¿cierto? Es muy diferente decir, sí, yo tengo una huerta y comemos alguna cosa, a cómo nos volvemos productores, cómo vivimos del campo. Esas son dos preguntas muy diferentes y complejas. Ahorita en el campo estamos haciendo un intercambio de experiencias con
de conocimientos con una ingeniera agrónoma que se llama Caro, que hemos venido pues colaborando para sacar el cultivo de maíz adelante, ya no desde el empirismo que yo manejo, que yo le decía ahorita a John, el compañero de la agricultura regenerativa, que yo no dejo morir un cultivo, yo le echo todo lo que sé, pero como yo no soy experto en el tema, yo sé que algo que yo le eche va a funcionar, pero no sé qué. Y ya no me interesa ese tipo de experimentación, sino que ya me interesa también, en ese caso, sí ser más específico. Entonces, con Caro estamos como llevando a la práctica ese gran conocimiento teórico y ya lo que yo he aprendido, pues, como desde el 2014 que vengo haciendo huertas. Entonces, con ella sí estamos haciendo, pues, como una colaboración. Y con una chica que se llama Juliet empezamos a colaborar ahorita en el tema de la apicultura, porque tenemos abejas en santuario. El sueño es tener una finca con un circuito cerrado de energía, realmente una finca bien armada. Entonces ahorita con ellas estamos haciendo un intercambio pues de conocimientos en esa parte, pero en la cuestión de la fermentación y de lo que está sucediendo acá ya como en la cocina, sí, no, pues nadie. No, los encuentros que hemos tenido siempre han sido de carácter privado, que lo hemos hecho nosotros, o colaboraciones que nos llaman a hacer colaboraciones y realmente pues nosotros no le decimos que no a nada. Entonces el año pasado fuimos a Cali a hacer un taller porque nos invitaron, Baraca Ancestral, esta panadería nos invitó a dar un taller allá de fermentación de bebidas. En el Fórum Gastronómico en Medellín también estuvimos invitados. Entonces nosotros hemos estado, pues, el que nos invite, allá estamos. Pero no trabajamos pues como con nadie así, organizaciones, no, con nadie. Siempre ha sido pues como todo muy voz a voz y el tema de manejar nosotros mismos pues como las fechas y sacar pues los talleres adelante. Sí, los sabores perdidos, pues la cabeza soy yo en colaboración profunda con Luisa María, que es toda, Luisa maneja toda la parte de redes sociales, de comunicación, pues las personas que hablan con los sabores perdidos nunca han hablado conmigo, yo no manejo las redes. Y ha sido un trabajo súper importante porque uno se da cuenta en este camino que el tema no es tener ni siquiera algo bueno que ofrecer, sino que también el tema de la comunicación, de cómo llega la gente, es súper importante. Esto es un proyecto de redes sociales, porque nosotros no tenemos ni conocidos, sí, ni esas, de pronto esos caminos como que, yo conozco y te meto allí en ese proyecto. No, realmente todo lo que ha sucedido es porque la gente ve un proyecto en redes, le da curiosidad de venir a conocerlo y afortunadamente cuando vienen eh, pues la gente le gusta el proyecto, ¿cierto? Entonces, Luisa es pues el otro pilar del proyecto y tenemos a Silena, que uno como de las premisas de los sabores perdidos es el alimento como continuidad poética. Pero ¿qué significa eso? Que yo quiero llevar el alimento porque el alimento no puede ser poesía, porque el alimento no puede ser un centro estético, ¿cierto? Como ese respeto que hay en el alimento. Y hablo del alimento desde la huerta. Para mí trabajar la agricultura me cambió mucho la cabeza como cocinero, porque el valor agregado es lo siguiente: vos llegás y como cocinero llegás y sacás, no sé, acá una papa. Y entonces ya el capital o la industria nos ha llevado a que el valor agregado es coger esa papa y fritarla y echarle una sal de cualquier cosa. Pero cuidar esa papa 3 y 4 meses con todos los riesgos que implica ser productor, las granizadas, las plagas, no, eso no es valor agregado, eso es un commodity, eso no vale. Entonces vos coges una papa y no vale nada cuando te la entrego así, sacada de la tierra, pero llego y la rayo y la frito y ya vale que un paquete de 40 gramos vale 3.000. Cuando un kilo de papa al productor se lo pagan a 1.500. Entonces la pregunta del alimento como continuidad poética es llevar la reflexión. Yo antes que cocinero soy agricultor y antes que defender a la cocina defiendes a la agricultura, y por eso es el trabajo de unir la agricultura con la cocina, porque creo que hay una distancia enorme entre cocineros y el campo, de las dinámicas que ocurren. Entonces la propuesta es que
la cocina debería estar en función de nuestros ecosistemas y semillas que podemos producir en nuestro territorio y no en función de las tendencias gastronómicas, ¿cierto? Entonces ese es como el cambio que queremos, pues esa es la reflexión que hacemos, porque al final no tenemos muchas respuestas, tenemos es como reflexiones sobre, vea, eso es lo que pasa, ¿cuál es el camino? No, yo no sé. Ahora, tengo claro que el camino es que si nos quedamos sin semillas y empezamos a plantear una gastronomía y una agricultura sin semillas, el día de mañana, cuando los dueños de las semillas le pongan precio, ahí sí vamos a ver lo que es la seguridad y la soberanía alimentaria, lo importante que son para un país. Entonces va por ahí. ¿Qué es para mí la experimentación? Bueno, yo vengo de una familia, de una mamá experimentadora. Mi mamá es carpintera y artesana. Y cuando vos vas a la casa de mi mamá, es una locura. La que mi mamá es una locura. Y es una locura llena de tarros por todo lado, de experimentos. Mi mamá masillas, hace de todo. Entonces creo que viene de ahí también como inconscientemente lo acabo de ver. Claro, mi mamá toda la vida ha hecho un montón de cosas. Un ejemplo ahí cortico, una vez ella vendía bolas de esas de Navidad y que van como con mirella. Como la mirella es tan cara, lo que llegó mi mamá hizo fue que se puso a recoger cáscaras de huevo en las panaderías, las secó, les echó algo para quitarles el olor, las molió y los volvió polvo, les echó la mirella y ya hizo que lo que se gastaba de mirella se redujera a la mitad y ya forró las bolas y eran bolas forradas con mirella y cáscaras de huevo. Esa es mi mamá. Entonces, y es un poco así. Para mí es como tengo temporadas, pues, ¿cierto? Temporadas en que me da mucha curiosidad, muchas cosas, muchas preguntas como yo, ¿qué pasa si hago esto? Y arranco solamente como por el hecho de aprender o cosas que veo, por ejemplo, en la agricultura, no sé, el empanizado de semillas, que llaman. Entonces el profe nos enseñó, empanicen las semillas, pero uno a veces no hace las cosas, ¿cierto? Como que, sí, yo sé que eso se puede hacer, pero nunca lo hago. Entonces desde la agricultura arranca como ese deseo de, inclusive ahí tengo el registro fotográfico, una vez hice el ejercicio de, bueno, voy a coger una arveja y la voy a empanizar y la otra no. La voy a sembrar al mismo tiempo y voy a ver qué pasa, porque si el profe dice que eso funciona, pero hasta que yo no lo vea como que me cuesta. Entonces yo le creo al profe, pero lo tengo que hacer. Y uno de mis principios es, yo no enseño nada que no haya hecho. Eso sí lo tengo muy claro. He leído muchas cosas que se pueden hacer, pero yo no enseño nada que no haya hecho. Entonces, y hago esos experimentos y cuando uno empieza a ver que las cosas sí cambian, que cambiar variables sí tiene un impacto en lo que vos estás buscando, yo creo que ahí te animas a decir como, bueno, ¿qué pasa si hago esto con esto? Y también en función de qué estoy buscando. En este caso, cuando hicimos el empanizado de semillas, ya con toda certeza te puedo decir, tenés semillas de maíz, de frijol, de arveja, hagan un empanizado y van a ver la diferencia. Entonces, realmente vale la pena. Entonces, eso es como, no sé si respondí la pregunta, pero para mí es como una motivación a mirar qué pasa si hago esto, o sea, como que cómo cambia el mundo, pues, o lo que estoy haciendo. Eso es como la búsqueda. Eso es otra cosa y es que ya, por eso yo insisto, como cuando vos empezás a entender conceptos, entender conceptos te da la posibilidad de entrar al mundo de la creación, pues de una manera más fluida. No quiere decir que si no entendés un concepto no puedes crear, sí, pero ya te da como cierta fluidez porque vos entendés ciertas cosas y ya empezás, realmente si uno, la palabra composición, por ejemplo, cuando uno estudia música, un compositor no a veces cree como que crear es desde cero, no, un compositor es que agarra piezas y empieza a componer algo nuevo. Entonces yo me veo más es como un compositor, más que como alguien con gran imaginación o creativo, es un compositor. Y como ya entiendo ciertos conceptos, te da la posibilidad como de crear con más fluidez y vos decir, esto puede funcionar con esto y miramos a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Y como mi expectativa en el resultado desde la gastronomía no es de una alta cocina, a mí eso me chupa un huevo. Entonces, a mí no me interesa sacar el craquelado perfecto de sidra, el caramelo perfecto. Ese no es mi interés. Mi interés es
¿qué pasa si hago esto? Y mira, ahí funcionó algo, después funcionará, alguien lo hará mejor, que tenga más técnica, pues lo podrá hacer mejor, pero a mí lo que me interesa es cómo a través de la experimentación podemos transformar nuestros alimentos básicos en muchas formas. Y al final así se crean los recetarios. Yo cuando arranqué con la sidra, tenía la primera vez me salió una oblea literal, la segunda vez no me salió una oblea. Ahora yo no voy a desechar esa sidra porque ya no me salió una oblea, pues le ponemos otro nombre hasta que nos vuelva a salir la oblea, pero realmente se trata como que el norte es la comida no se bota. Entonces, cierto, como que yo noto cuando vos sos técnico en algo, vos querés llevar la cosa técnica al máximo. Yo hago pan y a veces me salen unos panes bellísimos y a veces no. Pues yo no voy a botar un pan porque no me salga como es. Esa es como la dimensión que tenemos que tener y el respeto con el alimento. No, es que es el alimento. Y cuando vos entendés que, no sé, en el caso de la racacha, que una racacha se demora 9 meses para producirse y que yo como cocinero no me salió una receta como lo esperaba, la voy a botar porque la técnica de la alta cocina o las tendencias de vanguardia dicen que no, es que eso no es así porque la técnica tiene que ser un crocante, eso no, eso ya quedó mal hecho. Esa es la distancia que tenemos que cortar y es que no, la comida no se bota. Entonces ese es como el sendero. No, yo no creo que yo me esté inventando nada. Porque yo no me he inventado ni la fermentación ni la agricultura y porque yo realmente pues soy un estudiante, pues yo aprendo de maestros. Pues yo no sé cuántos siropes de chicha de arracacha habrán. Ahora, lo que sí es que yo no le estoy copiando el proyecto a nadie, ni estoy mirando a nadie, porque yo me estoy mirando es por dentro, ¿cierto? Entonces, y hay una cosa y es que la soberanía alimentaria no la hace un proyecto. Entonces, realmente, yo no sé si alguien más está haciendo un sirope de chicha de arracacha. Pero si lo está haciendo, buenísimo, porque es que eso es lo que necesitamos. Necesitamos es que esto arranque. Pero yo creo que uno decir que se está inventando algo, está creando algo, no, yo creo que tengo muy claro que hay una tendencia a nivel mundial que la estoy viendo. Y es que ya ahorita por moda, pues todo el mundo quiere tener su huerta y quiere tener, y como cocinero, pues vos querés tener los mejores alimentos a tu mano, ¿cierto? Eso es una tendencia. Yo siento que lo que estamos haciendo es, de pronto sí, haciendo el trabajo honesto y es, porque es que el reto es que nosotros estamos metiéndonos con la parte agrícola y con la cocina y eso ha sido muy complejo pues como de manejar, pero también digamos que lo que sí nos da es una perspectiva más amplia de lo que está pasando en la escena, porque al final si vos ves Los Sabores Perdidos, te agrupa dos proyectos que pueden estar ahorita en Antioquia, que sea uno de agricultura y uno de cocina. Bueno, Los Sabores Perdidos son los dos en uno. Eso también implica ciertos retos, pero nos da una mirada, yo creo que diferente de lo que estamos haciendo. Pero yo no creo que nos estemos inventando nada, pues no, realmente no. Estamos de pronto reinterpretando cosas, creería más fácil. Innovación. Mm, no, yo creo que no. Pues, de pronto como es un camino muy nuevo, pues uno creería que está haciendo cosas diferentes. Pero vuelve y juega, yo no me estoy inventando nada. Antes, yo no sé si la innovación, lo otro, como es un proyecto también personal y es algo realmente de mirarse hacia adentro, pues yo no sé qué están haciendo los otros, porque hay varios proyectos pues que están como en la misma tónica. Yo no miro los otros proyectos, primero para también estar como mirando hacia adentro, para dónde vamos nosotros. Segundo, porque también se crea un imaginario como, ay, este hizo esto, entonces yo me voy a poner a hacer lo otro, o este hizo esto y yo ya no lo puedo hacer porque este ya lo hizo. Para mí ese no es el sentido. Entonces, yo realmente como que no me pienso en esos términos. Yo no sé si eso es innovador o no. Yo, yo solamente estoy en lo que sí estamos en una etapa que me gusta mucho, esto es un taller, una casa taller,
y me gusta mucho es mirar a ver qué sucede, ¿cierto? Entonces, no sé qué tan innovadora puede ser lo que estamos haciendo, pues al final la innovación también a veces la valida es el mercado y precisamente lo que necesitamos es un mercado diferente, ¿cierto? Como porque la innovación pasa, que ahorita está pasando en el mundo gastronómico y es que estamos obsesionados con alimentos que se producen en nuestros territorios, pero que no hay cultivos, por ejemplo, ¿sí? Entonces llega un loco, siembra un palito, se va de viaje, trae unas semillas, como compartimos clima con Asia, traen muchas frutas asiáticas, se vuelve la locura y ya todos los cocineros quieren, ay, no tienes este alimento o este plátano rojo y ya el plátano verde no sirve. Entonces no sé si somos innovadores en eso, porque a mí no me interesa eso, a mí me interesa antes es mirar lo que siempre ha estado ahí, esa sidra que quieren votar, que votan en muchos lugares. Entonces yo siento que no siento que sea la palabra innovación lo que nosotros estamos buscando. Nos interesa es, más que la innovación, es aportar al recetario con los alimentos de la canasta básica familiar. Eso sí nos interesa. Y que si de pronto ahí sale una receta que todavía no haya salido y salió de acá, pues no sé, habría que mirar a ver si alguna de las cosas que hemos hecho alguien las está haciendo. Pero claro, ese sí es uno de nuestros caminos que tenemos ahí muy claros. Eso lo dice el profe Julián Estrada, ¿cierto? No me acuerdo si es en el libro o lo dicen en el podcast que tiene buenísimo de Fogón Antioqueño. Eso a mí me marcó mucho porque yo dije, por ahí es el camino. Y sobre todo porque yo ya realmente tengo una vida rural. Cuando vos estás en la ruralidad, las cosas cambian mucho. Yo tengo acá un antojo, no sé, de alguna cosa, yo no tengo tienda. O sea, la tienda está a 12 kilómetros en el pueblo y ya, pues, el solo hecho de pensar en ir hasta por allá ya me quitaron las ganas de, ¿cierto? Entonces eso te lleva como que, pucha, ¿qué hago? Entonces, siento que por ahí es el camino, porque, pucha, ¿quieres algo dulce? Pero resulta que aquí ya no hay la comida porquería que venden en los supermercados y todas esas cosas. Pero tenés una sidra. Entonces ya te va a tocar es hacer un dulcecito de sidra. Entonces ya te lleva a hacer otras cosas y entonces ahí es que sucede, que es lo que nosotros sí queremos y es, para mí, el camino más que ponernos a mirar a ver cuáles son las plantas alimenticias no convencionales, que es un camino que también hay que desarrollar porque es muy interesante, pero hombre, si ya tenemos cultivos establecidos, campesinos que lo manejan, que lo saben trabajar y que lo están vendiendo a precio de huevo porque resulta que vos ahorita no querés el plátano normal, sino el plátano rojito ese, no, más bien cojamos todo eso y empecemos a darle la vuelta desde la cocina y desde ahí sí que bueno que la técnica estuviera en función de un propósito mayor del campo colombiano y no de sacar el plato hermoso pues de la alta cocina. Entonces, ese sí es uno de nuestros fines, aportar al recetario de las posibilidades gastronómicas que tienen nuestros alimentos. Ese sí es un gran propósito nuestro. No, eso es un proyecto porque nosotros estamos en fase de experimentación y al final pues todavía no hemos liberado ninguna receta al público. Entonces si no liberamos las recetas, pues ¿cómo van a hacer el arequipe de arracacha o el sirope de chicha de arracacha si no se los enseñamos? Ahora, también nos estamos puliendo nosotros, también vivimos de eso, entonces también hay que venderlo, entonces también son pasos que uno tiene que decir, porque por ejemplo los pan de yucas que hacemos son famosos, le gusta a la gente el pan de yuca que hacemos. Y yo vivo de vender pan de yuca en parte. Y yo a veces me cuestiono, puta, ¿era que les doy la receta de los pan de yucas para que arranquen a ver pan de yuca y a pedir yuca y que las almidoneras del Valle del Cauca se empiecen a mover? Pero ¿y yo qué hago después? Entonces, son esos dilemas, pero ese sí va a ser el camino. O sea, es en algún momento, cuando tengamos un recetario bien construido, mi intención es liberarlo, claro, porque es que si no, entonces, ¿cómo llegamos? Para mí el fin no es decir como que, mira el dulce de arracacha que hacen allá, para mí el fin debería de ser que bueno que uno aporte a la cultura y uno diga, mira, esa receta salió de acá y todo el mundo la está haciendo ya con sus modificaciones y ya ahí sí se mete uno en el imaginario
gastronómico de tu país. Entonces, ese es el fin, pero todavía no, o sea, todavía nosotros no llegamos a ese aporte. Cuando lideremos las recetas, quizás, si logran pues como tener un impacto. Yo tengo un horario muy caótico. Yo soy una persona muy entrópica. Yo soy muy desordenado. Entonces, mis experimentaciones son que, por ejemplo, aquí detrás de esta barra tengo una coca con semillas, que no sé cuándo voy a sembrar, pero que tiene que ser pronto porque si no se me van a dañar. Y que esa experimentación tengo que hacer unas modificaciones en la huerta para poderlas hacer. Yo realmente no pienso mucho los procesos. Yo empiezo a hacer y también depende de la energía o el ánimo. Me gusta mucho trabajar de noche. Por ejemplo, en la cocina descubrí algo y es que yo arranco a cocinar a las 7 de la noche hasta las 12. Porque me gusta cocinar solo. Que no haya gente, que no. Entonces en cocina, ese es mi momento creativo. Ahí es cuando yo llego, bueno, estoy como todo calmado, pongo mi música y me pongo a cocinar. Pero a veces no, que es una de las cosas que quiero también como, porque no es una virtud ser desordenado, o sea, es todo lo contrario, pero sí me gustaría sistematizar experimentos, como hoy voy a experimentar, pero realmente mis rutinas son diferentes, yo todas las semanas, a veces una semana mía puede ser que hoy estoy en Santuario, mañana en Maceo, vuelvo a Marinilla, vuelvo al Peñol, voy a Medellín y eso es una semana mía. Entonces es muy difícil para mí como ordenar mis experimentos. Yo voy haciendo cosas y las voy dejando y por eso también es que en la agricultura llego como a esta manera de cultivar con muy poco gasto energético y es, yo miro a ver qué funciona porque no tengo tiempo para llevar muchos procesos. Pero realmente mi método de creativo es muy caótico. Yo no planeo nada. Muchos experimentos que me salen, ni siquiera sé cómo los hice. Ya después cuando me salen, trato de acordarme y la réplica nunca me sale igual, por ejemplo. Nunca me sale igual. Una vez hubo un fermento que me quedó tan bueno que casi no me lo termino de comer tratando de descubrir cómo fue que lo hice y no me acordé nunca. Entonces, ya sí estoy mejorando, ya estoy tratando de sistematizar mi coctelería, mis recetas, para irlas mejorando. Pero realmente el momento así es como que no. Yo empiezo a echar cosas y a ver qué sale. Pero así es básicamente. No, los espacios es esta finca, ¿cierto? Porque ya en santuarios sí tenemos que, si bien también estamos experimentando, en santuarios sí tenemos que ser más, no nos podemos dar ese lujo de experimentar como lo hacemos acá, porque ya estamos hablando de un cultivo a otra escala, que tenemos un trabajador que hay que responder, que esa parte agrícola tiene que funcionar para poder que siga el proyecto. Entonces ya en santuarios sí es más vigilado el asunto. Pero acá, como acá mis ritmos y mis intenciones son otras, acá sí me puedo dar el lujo como de, si algo no me funciona, bueno, estoy jugando con mi plata, con mi tiempo, con mis cosas. Entonces este es como mi taller pues creativo realmente. Realmente mis elementos de experimentación son muy básicos y como ustedes vieron ahorita en el taller, yo trabajo con elementos muy sencillos, porque pienso que también es el conocimiento aplicado lo que realmente tiene resultados y obviamente la maquinaria influye un montón, pero me gusta mucho retarme en tener pocas cosas, ¿cierto? Como que creo que el límite te hace más creativo y esa es una de las cosas con las que yo juego. Por eso también al montar la carta que estamos montando y yo limitarme a un montón de ingredientes que quedan por fuera por no cumplir como la tendencia que, o sea, no cumplir los principios y los criterios de los sabores perdidos, como que sea un alimento que produzca su propia semilla.
claro, me dejó de la despensa un montón de alimentos por fuera, entonces eso también te limita, pero te empuja a ¿qué? A ser más creativo. Por eso los mexicanos tienen la mitad de la despensa, pero tienen el doble de recetas, porque cuando te quedas cortico ya decís, bueno, ¿y qué hago? No, entonces hagamos otra cosa. Entonces realmente yo tengo cosas muy básicas. Me encantaría, desde la fermentación, me encantaría, por ejemplo, hacerle un análisis a un guarapo. Ahorita que están dando de moda las kombuchas, los kefir, todo ese asunto, bueno, ¿y qué tiene un guarapo de microbiología? No sé, no se ha investigado, qué bueno investigar eso. Venga, díganos que nuestro fermento, y ahorita que hablan de los super beneficios de la kombucha, el kefir, que no digo que no, pero ¿qué tiene nuestro guarapo? ¿Por qué no analizamos también un guarapo a ver qué tanto probiótico contiene? O sea, ¿qué encontramos ahí? Eso sí me encantaría, pues. Pero por el momento no, yo soy muy básico, ¿cierto? Muy básico. ¿Tienes unos frascos? Basi- ¿Esos frascos? Bueno, básicamente, mira, entonces acá tenemos un ejemplo de, esto sería como lo más técnico que tengo, que es una válvula, ¿cierto? Que esta sí es comprada. Pero esto también sería una válvula con una bomba. Pero esto también sería una válvula que fue que hice con un taladro, le hice un huequito, compré una manguera y ya la puse en una botella, que esto realmente es esto mismo. Pero son cosas muy sencillas. Un tarro con un trapo, un batidor, una nevera, pues más allá de eso no manejamos pues como nada más. El horno, que lo utilizo mucho, la batidora, pero es como también algo, una cocina sencilla, pienso yo, sencilla desde lo instrumental, porque claro, si, no sé, porque también es como lo que hay en las casas, ¿cierto? Como que vos no tenés no sé, un abatidor que es como un congelador pues súper rápido, entonces ciertas cosas como que no me interesan. Ahora también es porque no las tengo, entonces yo también, si tuviera un montón de juguetes pues haría otras cosas, pero yo hago con lo que tengo, ¿cierto? No, para mí los utensilios no, para mí lo que no me puede faltar es la fuente de energía para fermentar y no nos puede faltar es la panela. O sea, a mí me quitan la panela y me cortan todo el proyecto. La panela sí. Es más, me cortan la melaza y me cortan parte de la nutrición en la finca. Entonces, para mí más que un instrumento eso. O sea, la panela es fundamental para lo que yo hago. No, total, desde que arrancamos en el 2019 ya a fermentar, el proyecto ha cambiado un montón, también porque ha cambiado el discurso, ha cambiado el concepto. Yo creo que la coherencia es un proceso, ¿cierto? Entonces también no se puede uno dar duro ni tampoco acribillar proyectos que estén empezando, porque, ¿cierto? Porque uno a veces siente que en el gremio no hay un colegaje, sino una competencia, y entonces uno dice, pero ¿qué pasa? Que la coherencia es un proceso y cuando te digo lo de la kombucha, el kefir, mi primer taller fue de kombucha y kefir. Entonces, mira, ahorita estoy criticando el primer taller que hice. Claro, pero en ese momento pensaba totalmente diferente y todavía no había conocido el guarapo, todavía no había podido ir a Santander a conocer esa comunidad campesina que me hizo entender que usted qué hace haciendo esto si este es el fermento de Yacarman. Entonces no, he cambiado un montón. Desde la huerta misma, en el 2019 todavía no teníamos ese conocimiento de las semillas tan más avanzado que tenemos ahorita. Entonces todavía no tenía conciencia de muchos alimentos que no producían semilla y que trabajaba con ellos, el chucrut, el repollo. Entonces ha cambiado mucho y también se fue direccionando a las bebidas fermentadas. Entonces cada vez como un interés más por la fermentación de bebidas en especial. Y ahora, pues mira que llevamos desde el 2019 trabajando con los sabores perdidos, pero nunca habíamos explorado una parte gastronómica que ahorita sí vamos a empezar a trabajar. Entonces ya ahorita nos queremos meter en la cancha de lo gastronómico. Entonces ahí va el proceso, ¿cierto? Entonces en eso estamos pues. Algunas sí, sí, sí. O sea, no, ya he ido sistematizando muchas cosas, pero ya les puedo dar recetas, porque ya tengo claras varios procesos y eso es un hábito que ya estoy adquiriendo, que ya estoy
juicioso con que, uy, voy a hacer algo, voy a empezar a apuntar, porque ya sé cómo funciono. Pero la mayoría del trabajo ha sido de manera muy espontánea lo que va saliendo. Y por lo general son errores. ¿Por qué nació el sirope de chicha y arracacha? Porque en los primeros talleres yo todavía no tenía el cálculo de cuánta chicha hacer y yo hacía un montón de chicha y la gente no me tomaba todo eso y ya eso se me vinagraba y yo decía como ¿qué hago con todo esto? No lo puedo botar, pero ya estoy mamado de tener vinagre y arracacha, ya tengo mucho. Y ahí, a partir de ese error o ese exceso, yo digo, bueno, ¿qué hago con eso? Y ya lo empecé a reducir, ya le he hecho otras cositas y ya nace como este sirope de arracacha que ha gustado mucho, por ejemplo. Entonces nacen como así, nacen como mis procesos. Parte de los talleres o de la metodología, por ejemplo, Luisa cuando empezó a trabajar conmigo el primer taller, ella me dice, ¿cuál es el itinerario? Yo no sé. No sé, yo empiezo y ya cada grupo tiene como una dinámica. Y una parte, la parte práctica del taller realmente nace porque yo el primer retiro es que de 2 días y yo me quedé sin tema como al otro día muy temprano y yo ¿qué pongo a hacer a esta gente? Entonces yo le dije, Luis, andate para la tienda y tráeme unas cositas. Y ya los puse a cocinar y eso le encantó a la gente y yo dije, ah, mira cómo les gusta meter y ya eso que fue una improvisación ya hace parte oficial del taller. Pero así van saliendo muchas cosas conmigo, pues. Sí, ya estamos tratando de hacer eso para poder estandarizar un poco realmente el proceso, ¿cierto? Como que sea más fácil y no trabajar desde cero siempre. Mira, lo que pasa es que lo que hicimos hoy fue primera vez que lo hago así. Primero porque era un taller más corto. Segundo porque estoy tratando, por ejemplo, ya hasta desde la comida, hacer talleres también ya he descubierto ciertos secretos. La alimentación influye mucho. O sea, yo que les doy a la comida. En este caso es diferente porque es un taller de un solo día. Pero yo, por ejemplo, en un taller de 2 días, el almuerzo siempre es vegetariano. Para que no me queden muy pesados y después recibir una clase teórica, uno bien lleno. Entonces, en este caso quise experimentar el hacer porque me doy cuenta que miren que el tablero es más enredado que realmente el hacer. Pues, fermentar es muy fácil, pero cuando no te queda claro, ay, que el oxígeno, que sin oxígeno, que este se come a este y lo vuelve esto, puede ser más complejo. Entonces, esa fue una razón, sobre todo porque como se tenían que ir, yo no, prefiero que se vayan con la parte práctica y que hagan y que si cumplen la receta les va a funcionar, así me entienden. Entonces, hoy fue un cambio así, por ejemplo. Listo.